Mi propio hijo se casó a escondidas y me soltó en la cara que yo no era de los íntimos. Soy Zoraida, tengo 68 años, viuda y dueña de mi propio destino. Olvidó que la llave de su futuro nido siempre estuvo en mis manos. Durante más de 40 años, mi vida transcurrió entre el aroma a madera vieja, hilo de algodón y parafina de la perla, la mercería que levanté con mis propias manos en una esquina polvorienta de este barrio que ahora quiere volverse moderno. Cuando mi esposo Julián se fue de este mundo, dejándome con una mano adelante y otra atrás, y con un niño de apenas 5 años colgado de mi falda, no tuve tiempo de sentarme a llorar. Me amarré bien el cabello, me puse el delantal y me dediqué a contar botones, a medir metros de encaje y a cobrar con centavos exactos para que a mi Gustavo nunca le faltara un plato de sopa caliente, ni un par de zapatos escolares sin agujeros. Gustavo era mi orgullo. El muchacho inteligente que sacaba diplomas, el que se recibió de arquitecto gracias a cada bobina de hilo que vendí bajo el sol abrasador del mediodía. Yo pensaba que el amor de una madre era un escudo invisible que protegía a los hijos del egoísmo, pero la vida tiene maneras muy amargas de enseñarte que a veces lo único que cultivas es una hiedra que termina por asfixiarte. El cambio en mi hijo no ocurrió de la noche a la mañana, pero yo preferí cerrar los ojos. Comenzó cuando conoció a Viviana. Ella es de esas muchachas que caminan como si perdonaran la vida al suelo que pisan, con una risita ensayada y los ojos siempre fijos en la pantalla del teléfono, buscando la aprobación de gente extraña. La primera vez que vino a mi casa, miró de reojo mis sillones de damasco tejido, esos que cuido como oro en paño, y sugirió que un toque más minimalista le vendría bien a este espacio tan cargado. Yo no dije nada. Serví el café en mis mejores tazas, las que tienen el borde dorado un poco gastado por los años, y soporté que dejara la suya casi intacta, como si temiera contagiarse de mi pobreza acumulada en las esquinas. La familia de Viviana siempre se dio aires de alcurnia, aunque en el pueblo todos sabíamos que el padre debía hasta las camisas que usaba para ir al club social. Pero para Gustavo, ellos eran el boleto de entrada a un mundo donde la gente no tiene las manos ásperas por el trabajo, ni huele a jabón de cuava. El golpe llegó un martes por la tarde. El sol ya se estaba ocultando tras los cerros y yo estaba por cerrar la mercería cuando vi entrar a Gustavo. No traía la sonrisa de siempre, ni el pan dulce que solía comprar en la esquina para merendar conmigo. Tenía esa prisa nerviosa de quien sabe que lleva un fósforo encendido en el bolsillo y teme quemarse antes de tiempo. «Mamá, qué bueno que todavía estás despierta. Necesito hablar contigo, pero rápido, que tengo el tiempo medido», dijo, sin siquiera darme el beso en la mejilla que por costumbre me correspondía. Lo invité a pasar a la parte trasera, donde tengo mi pequeña cocina. El agua para el café ya estaba tibia, pero él levantó la mano, rechazando la taza antes de que pudiera ofrecérsela. Se quedó de pie, recargado contra el refrigerador que tanto me costó comprar hace 10 años. «Viviana y yo nos casamos el sábado pasado», soltó de golpe, como quien se quita una curita de un tirón. El silencio que se formó en la cocina fue tan denso que casi pude escuchar el goteo del grifo del lavadero. Sentí un frío agudo que me corrió por la espalda, instalándose justo en el centro del pecho, ahí donde una todavía guarda la tonta ilusión de ser importante para alguien. Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de broma, pero solo encontré una mirada esquiva, un parpadeo rápido que delataba su culpa. «¿El sábado?», pregunté, con la voz más serena que pude rescatar de mi garganta. «¿Hace 3 días, Gustavo?» «Sí, mamá. Fue algo sencillo por el civil. Una ceremonia muy pequeña, muy reservada». «¿Y tu madre no calificaba para estar en esa lista de invitados?», inquirí, sintiendo cómo la sangre me subía a las mejillas, no por tristeza, sino por esa indignación caliente que te hace enderezar la columna. Gustavo se acomodó el cuello de la camisa, ese gesto cobarde que hace desde niño cuando sabe que ha hecho una maldad. Se acercó un paso, intentando poner esa voz mansa y condescendiente que usa la gente joven cuando cree que los viejos ya no entendemos el mundo. «Mamá, entiende, por favor. Fue algo solo para los más íntimos. La familia de Viviana es muy reservada con estas cosas y queríamos evitar complicaciones. Tú sabes, la diferencia de ambientes. Además, no queríamos que te sintieras incómoda entre tanta gente que no conoces.
Fue por tu propio bien, de verdad. La diferencia de ambientes. Esas palabras se me clavaron como agujas de tejer oxidadas. Lo que mi hijo quería decir, con su lenguaje adornado y su tono protector de pacotilla, era que yo daba vergüenza, que mi vestido de los domingos, mis manos marcadas por el trabajo y mi acento de barrio humilde arruinarían las fotos perfectas de la boda que Viviana planeaba presumir. Yo era la madre que pagó la carrera, la que financió sus planos y sus proyectos, pero no la que merecía salir en el retrato familiar junto a los suegros de apellido compuesto. Me quedé mirándolo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera en que se rompe un vaso de vidrio que se deshace en 1000 pedazos inútiles. Se rompió como se rompe un dique, dejando salir una fuerza que yo misma había olvidado que poseía. Me acordé de las noches en vela, de los dolores de espalda, de las veces que dejé de comprarme un abrigo nuevo para que él tuviera los mejores libros de arquitectura, y todo para ser tratada como un estorbo conveniente. Entiendo, dije, esbozando una sonrisa suave, la más dulce y resignada que pude fingir. Si ustedes decidieron que era lo mejor, yo no soy quien para juzgarlos. Les deseo toda la felicidad del mundo, mijo. Gustavo soltó un suspiro tan largo que pareció desinflarse. La tensión en sus hombros desapareció y me miró con una mezcla de alivio y ese desprecio disimulado de quien piensa, vaya, la vieja ya no tiene fuerzas ni para pelear. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor, dijo, dándome un beso rápido y frío en la frente. Nos vamos de luna de miel a Cancún mañana mismo. Una semana completa para descansar. Al volver, ya sabes, nos instalaremos en la casa de la calle Galeana. Ya mandé algunas de mis cajas de libros para allá la semana pasada. Viviana está feliz con el jardín de bugambilias, la casa de la calle Galeana. Esa propiedad era el fruto de mi herencia familiar y de 15 años de ahorros estrictos. Una hermosa casa de fachada azul, con un patio central lleno de macetas y un árbol de limón que yo misma planté. Yo la había mantenido pintada, con los impuestos al día y las tuberías nuevas, con la idea de que algún día sería el hogar de mi hijo. Gustavo ya tenía un juego de llaves viejas que yo le había prestado para que fuera a hacer algunos arreglos o a guardar cosas, asumiendo, con esa soberbia tan suya, que la propiedad ya era suya por el simple hecho de ser mi único heredero. Pero la escritura de esa casa, guardada bajo llave en el fondo de mi armario, seguía estando única y exclusivamente a mi nombre. Zoraida, viuda de Mendoza. Que tengan un buen viaje, le dije, manteniendo la sonrisa intacta, aunque por dentro un motor de acero comenzaba a marchar. No se preocupen por nada. Disfruten mucho de la playa. Gracias, mamá. Nos vemos al regreso. Te traeré un llavero o algo de recuerdo, añadió, ya dándose la vuelta, ansioso por salir de mi casa y de mi vida de barrio para regresar al lado de su nueva y distinguida esposa. Lo vi cruzar el umbral de la puerta y perderse en la penumbra de la calle. Cuando el eco de sus pasos se extinguió por completo, me quedé sola en la cocina. El agua del café ya se había enfriado. Me senté en mi silla de madera, apoyé los codos sobre la mesa y miré mis manos. Estaban gastadas, sí, pero seguían siendo fuertes. Habían decidido que yo no era lo suficientemente íntima para celebrar su unión, pero daban por sentado que mi patrimonio sí era lo bastante íntimo para resolverles la vida y darles un techo gratis donde jugar a la alta sociedad. Gustavo pensaba que mi amor de madre me obligaría a agachar la cabeza, a tragarme la humillación y a esperarlo con los brazos abiertos y la mesa puesta cuando decidiera dignarse a visitarme. Se equivocaba. Se equivocaba a un nivel que ni él ni su flamante esposa de modales finos alcanzaban a imaginar. Me levanté de la mesa con una ligereza que no sentía desde hacía años. Fui hasta el teléfono de disco que tengo en el pasillo. Busqué en la pequeña libreta de contactos deshojada y marqué el número de don Jacinto, el cerrajero del barrio, un hombre que me debía más de un favor de los tiempos en que su esposa necesitaba créditos en la mercería. ¿Jacinto? Habla Zoraida, dije, y mi propia voz me sonó extraña, carente de cualquier rastro de la debilidad que mi hijo creía haber visto en mí. Necesito un trabajo urgente para mañana a primera hora, en la casa de la calle Galeana. Quiero cambiar todas las cerraduras. Todas, Jacinto. Y quiero que me hagas los cerrojos más fuertes que tengas en tu taller. Al colgar el auricular, miré por la ventana hacia el cielo estrellado. La noche estaba fresca.
y por primera vez en muchos años sentí que el aire entraba limpio a mis pulmones. La lección de intimidad que mi hijo me había dado iba a tener una respuesta, y yo me encargaría de que fuera una que no olvidaría mientras viviera. Amaneció con esa luz gris y templada que suele traer la nostalgia, pero aquella mañana yo no tenía espacio para melancolías. Me levanté antes de que el gallo del vecino diera su primer canto. Me amarré con fuerza el cabello en un rodete bajo y me tomé un café negro, bien cargado, sin azúcar, para sentir la amargura despertándome las entrañas. Me miré en el espejo del baño, ese que ya tiene los bordes carcomidos por la humedad de los años, y me quedé contemplando mis arrugas. Dicen que la vejez te va apagando los ojos, pero los míos, esa mañana, brillaban con una lumbre fría que no me veía desde los tiempos en que tuve que enterrar a mi Julián y levantarme a trabajar al día siguiente con el alma rota. A las 7 en punto de la mañana ya estaba caminando por las veredas empedradas hacia la calle Galeana. Llevaba en mi bolso de lona las llaves viejas de la casa, el título de propiedad original metido en un sobre de plástico para que no se maltratara, y un fajo de billetes que había sacado de la caja fuerte de la mercería. Ese dinero era mi reserva de emergencia, la que guardaba para un dolor de muelas o una gotera imprevista, pero no se me ocurría mejor emergencia que la de rescatar mi dignidad. Don Jacinto ya me esperaba en la puerta de la Casa Azul. Estaba sentado sobre su caja de herramientas, fumándose un cigarrillo sin filtro que dejaba un olor espeso en el aire fresco de la mañana. Al verme llegar, se puso de pie con dificultad, sacudiéndose las rodillas de sus pantalones de mezclilla gastados. «Buenos días, doña Zoraida», me saludó, quitándose la gorra con ese respeto antiguo que ya casi nadie practica. «Aquí estoy, puntual como me lo pidió. ¿De verdad quiere cambiar todo? Pero si esta cerradura todavía aguanta unos años más». «Buenos días, Jacinto», le respondí, forzando una sonrisa tranquila. «Las cosas cambian, y las seguridades también. Quiero que quites esa chapa vieja y me pongas la más moderna y fuerte que traigas. Una de esas de doble cilindro, que no se abren ni con un milagro si no tienes la llave correcta. Y también quiero que me pongas un cerrojo de seguridad por dentro». Jacinto me miró con sus ojos pequeños y astutos, cargados de la sabiduría de quien ha visto pasar la vida de todo el barrio a través de las cerraduras de sus casas. No preguntó nada. En este pueblo, la discreción es un arte que los viejos apreciamos más que el oro. Asintió con la cabeza, agarró su taladro y sus formones y se puso a trabajar. Mientras el ruido metálico del taladro rompía el silencio de la calle Galeana, yo empujé la puerta y entré al zaguán. El olor a humedad y a encierro me golpeó la nariz, pero mezclado con ese aroma rancio, percibí algo más: el olor a cartón nuevo. En el pasillo principal, justo al lado del patio donde mi limonero empezaba a dar sus primeros brotes verdes, había apiladas 6 cajas grandes de cartón. Me acerqué despacio. Escritas con un marcador negro y grueso, con esa caligrafía perfecta y angulosa que a mi hijo le enseñaron en la Facultad de Arquitectura, estaban las palabras: Estudio, Gustavo. Al lado de esas cajas había 2 maletas grandes de color gris de una marca costosa, seguramente un regalo de bodas adelantado o un capricho comprado a plazos para no desentonar con los viajes de su nueva familia. Me agaché y toqué el cartón. Sentí una punzada en el estómago, no lo voy a negar. Era la confirmación física de que mi hijo ya se sentía dueño y señor de este espacio. Él no me había pedido permiso. Simplemente había asumido que, como yo era su madre, mi propiedad era su herencia en vida. Había dado por sentado que una vieja de 68 años no necesita una casa entera, que con mi pequeña vivienda detrás de la mercería me bastaba y me sobraba para esperar la muerte. Me senté en un escalón del patio, mirando las bugambilias que tanto le gustaban a Viviana. Eran de un color rosa encendido, trepando por la pared de piedra que yo misma ayudé a levantar hace 25 años, cargando mezclas de cemento junto a los albañiles para ahorrarme unos pesos. Recordé la voz de mi hijo la noche anterior. La diferencia de ambientes fue por tu propio bien, para que no te sintieras incómoda. ¿Incómoda yo? En la boda del hijo que parí con dolor, que alimenté con mi propio pecho y que saqué adelante vendiendo hilos y botones de a centavo. La sociedad tiene una forma muy sutil de volverte invisible cuando cumples cierta edad.
Te miran con una mezcla de lástima y condescendencia, como si fueras un mueble viejo que estorba en la sala, pero que da pena tirar a la basura. Te hablan con diminutivos, te preguntan si ya comiste como si fueras un niño de guardería, y asumen que tu único propósito en la vida es cuidar nietos ajenos o tejer colchas para el frío. Dejas de ser Zoraida, la mujer que manejaba las finanzas, la que negociaba con los proveedores de la capital, la que plantaba cara a los inspectores del ayuntamiento. Te conviertes simplemente en la abuelita, un ser asexuado, sin voz, sin deseos y, sobre todo, sin autoridad. Gustavo y Viviana habían caído en esa trampa. Pensaban que yo ya no tenía garras. Creían que mi sonrisa resignada de la noche anterior era el sello de mi rendición. Se imaginaban que mientras ellos tomaban el sol en las playas de Cancún, brindando con copas caras y tomándose fotos para sus redes sociales, yo estaría aquí, barriendo el patio de la casa de la calle Galeana, acomodando sus cosas con amor de madre abnegada y dejándoles un pastel de elote en el horno para darles la bienvenida. Qué poco me conocía mi propio hijo. Qué rápido se le olvidó de dónde venía la sangre templada que corría por sus venas. Ya quedó la primera, doña Zoraida. La voz de Jacinto me trajo de vuelta a la realidad. Estaba de pie en el umbral, limpiándose las manos sucias de grasa con un trapo. Esta chapa no la tumba ni un camión. Aquí tiene el juego de llaves. Son 3. No le dé copias a cualquiera, que estas llaves no las hacen en cualquier esquina. Tomé el manojo de llaves metálicas. Estaban frías y pesadas en la palma de mi mano. Al cerrarla, sentí cómo el metal se me clavaba en la piel. Un dolorcito agudo que me devolvió la certeza de que yo seguía viva, de que yo seguía mandando sobre mi propia vida. Gracias, Jacinto. Ahora ve a la puerta de atrás, la que da al callejón. Quiero que hagas lo mismo. Y ponle también una cadena gruesa por dentro. No quiero sorpresas de ningún tipo. Entendido, doña, dijo el cerrajero, mirándome con una mezcla de respeto y curiosidad. Se hace lo que usted mande. Para eso es la dueña. Para eso es la dueña. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco celestial. Sí, yo era la dueña del título de propiedad, la dueña de las paredes, de las vigas de madera, del limonero y de cada uno de los ladrillos de esta casa. Y, sobre todo, era la dueña de mi respeto. Cuando Jacinto se fue a la parte trasera, me levanté del escalón y me acerqué a las cajas de Gustavo. Fui a la cocina y busqué un cúter que siempre guardaba en el cajón de las herramientas. Con un corte limpio, rasgué la cinta de embalaje de la primera caja. Al abrirla, lo primero que vi fue una serie de carpetas con planos de arquitectura, libros de diseño con portadas brillantes y un juego de escuadras profesionales que yo misma le había comprado cuando estaba en el 3er semestre de la carrera, privándome de cambiar el colchón de mi cama que ya tenía los resortes salidos. Sentí una punzada de nostalgia, pero la apagué de inmediato. Debajo de los libros había portarretratos. Saqué uno. Era una foto de Gustavo y Viviana en un restaurante elegante, sonriendo a la cámara con copas de vino tinto en las manos. Ella se veía impecable, con su cabello rubio teñido y su collar de perlas falsas. Él se veía feliz, con esa sonrisa de triunfo que tienen los hombres cuando creen que han alcanzado el éxito que tanto anhelaban. En esa foto no había espacio para mí. En esa vida que ellos estaban construyendo, yo era solo una sombra del pasado, un antecedente que era mejor mantener oculto en el cajón de los recuerdos vergonzosos. Volví a cerrar la caja, pero esta vez no usé cinta adhesiva. Fui a la mercería, que estaba a solo 3 cuadras, y regresé cargando varios rollos de cinta industrial de color gris, de esa que se usa para sellar ductos de ventilación. También traje conmigo un marcador negro de punta gruesa. Comencé el trabajo de embalaje. No iba a dejar que nada de lo que perteneciera a mi hijo se quedara esparcido por la casa. Si yo no era lo suficientemente íntima para su boda, su ropa y sus libros tampoco eran lo suficientemente íntimos para mi casa. Empacando con cuidado, pero con una firmeza que me sorprendía a mí misma, fui metiendo en las cajas todo lo que él ya había empezado a mudar. Encontré camisas de marca todavía con la etiqueta puesta, zapatos de piel italiana que seguramente costaban más de lo que yo ganaba en una semana en la mercería, y hasta una cafetera moderna de esas que usan cápsulas de plástico, un lujo ridículo para alguien que todavía no tenía un techo propio donde caerse muerto. A cada caja que sellaba con la cinta gris, le ponía una etiqueta grande con el marcador negro.
propiedad de Gustavo Mendoza. No quería que hubiera ninguna duda de a quién pertenecían esos cachivaches. Me tomó casi 4 horas terminar de empacar todo. Al final, en medio del pasillo de la Casa Azul, quedaron alineadas 10 cajas de cartón perfectamente selladas y las 2 maletas grises. Parecía el equipaje de un pasajero que estaba a punto de abordar un tren sin retorno. Me senté de nuevo en el patio, esta vez con un vaso de agua fría. El sol ya estaba en lo alto, calentando las losas de piedra del suelo. El limonero parecía saludarme con sus hojas verdes y brillantes. Me quedé mirando mis manos, que ahora tenían rastros de polvo y pegamento de la cinta adhesiva. Eran las manos de una costurera, de una comerciante, de una madre. Pero también eran las manos de una mujer que acababa de redescubrir que el poder no se mide por la fuerza de los músculos, sino por la firmeza de las decisiones. Durante años me había descuidado a mí misma. Me había conformado con las obras de atención que mi hijo decidía darme. Si venía a comer los domingos, yo era feliz. Si me llamaba por teléfono una vez a la semana, yo me sentía pagada. Había aceptado el papel de la madre abnegada que se disuelve en el fondo del escenario para que el hijo brille con luz propia. Pero Gustavo había cometido un error estratégico. Había confundido mi generosidad con debilidad. Había pensado que porque nunca me quejaba, yo no sentía el peso de sus desprecios. Jacinto regresó de la parte trasera, con el rostro sudoroso pero con una sonrisa de satisfacción. «Ya quedó todo listo, doña Zoraida. La puerta trasera está más segura que la del Banco del Pueblo. Aquí tiene el otro juego de llaves. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla?» Le entregué los billetes que correspondían a su trabajo, agregando una buena propina que lo hizo abrir los ojos de par en par. «Sí, Jacinto. Necesito un último favor, pero este es un favor de amigos, no de trabajo. Usted dirá, doña Zoraida, lo que necesite. ¿Conoces a algún cargador de confianza? Alguien que tenga una camioneta de redilas y que pueda hacer un trabajo rápido el próximo lunes por la mañana». Jacinto se rascó la barbilla, pensando por un momento. «Sí, mi sobrino Chon tiene una camioneta buena. Es un muchacho serio y no anda con chismes. ¿Qué es lo que hay que mover?» Miré las 10 cajas de cartón y las 2 maletas grises alineadas en el pasillo. «Hay que sacar todas estas cajas y ponerlas en la acera, justo al lado de la puerta principal. El lunes a las 8 de la mañana, Jacinto. Ni un minuto antes, ni un minuto después». El cerrajero miró las cajas, luego me miró a mí, y por primera vez vi una chispa de comprensión absoluta en sus ojos viejos. Una sonrisa pícara se dibujó debajo de su bigote canoso. «Entendido, doña Zoraida. Chon estará aquí a las 8 en punto. No se preocupe por nada». Cuando Jacinto se retiró, me quedé sola en la inmensidad de la casa de la calle Galeana. El silencio ya no se sentía triste ni abandonado. Se sentía expectante, como el aire que se respira justo antes de una tormenta de verano. Caminé por cada una de las habitaciones vacías. Las paredes recién pintadas de blanco parecían reclamar una nueva vida. Esta casa no iba a ser el nido de amor de una pareja que me consideraba una vergüenza para sus círculos sociales. Esta casa iba a volver a ser lo que siempre debió ser: mi fortaleza, el testimonio de mi esfuerzo y el recordatorio de que nadie, ni siquiera el hijo que lleva mi propia sangre, tiene derecho a pisotear mi dignidad. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Era un aparato sencillo, de teclas grandes, que Gustavo me había regalado hacía un par de años porque decía que yo ya no estaba para entender la tecnología moderna. Busqué en la lista de contactos el número de una agencia de bienes raíces que operaba en la cabecera municipal, un negocio que manejaba una conocida de mis tiempos de la escuela primaria. «Hola, ¿hablo con la oficina de doña Matilde?», pregunté, manteniendo mi tono de voz firme y seguro. «Sí, ¿de parte de quién?», respondió una voz joven y profesional. «Habla Zoraida, viuda de Mendoza. Quiero poner en alquiler una propiedad muy bien ubicada en la calle Galeana. Una casa colonial, con patio central, 3 recámaras y acabados excelentes. Pero la quiero rentar de inmediato, a partir de la próxima semana. Y quiero que el contrato sea estricto, con un depósito fuerte». La muchacha al otro lado de la línea cambió de inmediato su tono de voz por uno más atento y servicial. Me tomó los datos de la propiedad y agendamos una cita para que el agente fuera a tomar fotos al día siguiente. Al colgar el teléfono, sentí una oleada de energía que me recorrió todo el cuerpo.
Me parecía increíble cómo un simple cambio de actitud podía transformar el cansancio de los años en una fuerza renovada. Me sentía fuerte, me sentía astuta, me sentía dueña de mí misma por primera vez en décadas. Gustavo y Viviana estarían en ese momento caminando por la arena fina de Cancún, planeando cómo decorarían su nueva casa, discutiendo si comprarían un sofá de diseñador o si mandarían a hacer unas cortinas a la medida con el dinero que se habían ahorrado al no invitar a la vieja del barrio a su boda privada. Estarían riéndose de sus propios chistes, sintiéndose los reyes del mundo, seguros de que a su regreso tendrían un hogar esperándolos sin haber invertido un solo centavo de su propio bolsillo. Dejé que planearan, dejé que soñaran. El despertar de su fantasía de alta sociedad iba a ser muy amargo, y yo me encargaría de que la realidad les cayera encima con todo el peso de la ley y de la justicia de una madre que se cansó de ser invisible. Me acerqué al limonero del patio, tomé una de sus ramas y aspiré el aroma fresco de sus hojas. La vida seguía su curso, y yo ya no estaba dispuesta a verla pasar desde la ventana de la cocina, esperando las migajas de cariño que a mi hijo le sobraran de su mesa de gente distinguida. A partir de hoy, yo misma prepararía mi propio banquete. Los días que siguieron a la partida de mi hijo fueron de una calma extraña, casi de convento. En la mercería, el carillón de la entrada anunciaba la llegada de las clientas de siempre. Doña Felipa buscando hilos de bordar de color de rosa, la joven maestra pidiendo botones de madera para los suéteres de los niños, o alguna vecina que solo entraba para platicar sobre el calor que ya empezaba a apretar por las tardes. Yo las atendía con la misma paciencia de hace 40 años, midiendo los encajes con la regla de madera gastada que Julián me había tallado cuando recién abrimos el negocio. Pero por dentro, mi cabeza no paraba de trabajar. Era como si una maquinaria que estuvo oxidada por el desuso hubiera recibido una buena dosis de aceite y ahora marchara a toda prisa, silenciosa pero implacable. Durante esas jornadas, mientras acomodaba las bobinas de hilo por colores, me sorprendía a mí misma pensando en lo fácil que es acostumbrarse a la humillación cuando viene de la gente que uno ama. Uno se va haciendo chiquito, se va arrinconando en los rincones de la casa, pidiendo permiso casi para respirar, con tal de no estorbar el paso de los que vienen marchando con la fuerza de la juventud. Yo había permitido que Gustavo me mirara por encima del hombro. Había dejado que sus comentarios despectivos sobre mi ropa, mis costumbres de barrio y mi lenguaje sencillo pasaran como cosas de muchachos modernos. Pero el límite lo habían cruzado ellos solitos el día que decidieron que mi presencia arruinaría la estética de su boda distinguida. El viernes por la mañana, Matilde llegó a la casa de la calle Galeana tal como lo habíamos planeado. Venía oliendo a ese perfume de lavanda barata que usa desde la secundaria y cargando una carpeta de piel sintética bajo el brazo. Matilde ha sido agente de bienes raíces en este pueblo desde que enviudó, y si algo conoce de memoria son las escrituras de cada terreno y los secretos de cada familia. Al verme parada en el zaguán de la casa azul, se detuvo a mirarme de arriba a abajo con esos ojos de lince que tiene. «Zoraida, qué milagro verte por aquí», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla que me supo a chisme contenido. «Me sorprendió mucho tu llamada. Yo pensaba que esta casa ya estaba más que apalabrada para tu Gustavo, ahora que anda tan deprisa con la muchacha esa de los apellidos raros». «La gente piensa muchas cosas, Mati», le respondí, abriendo la puerta de madera que todavía olía al barniz fresco que yo misma le había aplicado hacía un mes. «Pero las paredes hablan otro idioma. Pasa, por favor, quiero que veas cómo está todo». Matilde recorrió las habitaciones con pasos lentos, midiendo con la mirada la altura de los techos, tocando el acabado de las ventanas y asomándose al patio central donde el limonero empezaba a llenarse de azahares. Su rostro de vendedora experimentada fue cambiando de la curiosidad al asombro. En este pueblo, la mayoría de las casas viejas están descuidadas, con las tuberías rotas y las paredes llenas de salitre, pero la de la calle Galeana era mi orgullo. Yo había invertido cada peso libre de la mercería en mantenerla de pie, fuerte y hermosa, pensando en un futuro que ahora tomaba un rumbo completamente distinto. «Esto es una joya, Zoraida», admitió Matilde, cerrando su carpeta con un golpe seco. «No vas a tener ningún problema en rentarla. De hecho,
Tengo a la cliente perfecta. Es una ingeniera civil que viene contratada por el ayuntamiento para la nueva obra del Libramiento. Una mujer soltera, seria, de unos 45 años, que busca un lugar tranquilo y seguro. No tiene perros, no tiene vicios, y el gobierno le paga el hospedaje. Así que el dinero está más que garantizado. ¿Cuándo puede verla?, pregunté, directa al grano, sin rodeos de vecindad. Si quieres, la traigo mañana mismo. Ella está desesperada por salir del hotel donde se está quedando. Si le gusta, y estoy segura de que le va a encantar, podemos firmar el contrato el mismo sábado. Tráela, Mati, pero dile que el contrato tiene que ser por un año forzoso, con 3 meses de depósito por adelantado. Y nada de modificaciones a la estructura de la casa. Aquí las cosas se quedan como están. El sábado por la tarde, la ingeniera Sofía Ramos ya estaba firmando los papeles sobre la mesa de pino del comedor. Era una mujer de pocas palabras, con el cabello recogido en una trenza impecable y unas manos que delataban que, al igual que yo, sabía lo que era trabajar duro para ganarse el pan. Miró el limonero del patio con una mezcla de nostalgia y respeto que me cayó bien de inmediato. Al entregarme el fajo de billetes correspondientes a los 3 meses de depósito y el primer mes de renta, sentí un peso real en mis manos, una solidez que no tenía nada que ver con la caridad ni con las promesas vacías de mi hijo. «Muchas gracias, señora Zoraida», me dijo la ingeniera, dándome un apretón de manos firme. «Le aseguro que cuidaré de esta casa como si fuera mía. Me mudo el próximo lunes por la tarde, en cuanto termine mi jornada en la oficina». «La casa es suya, ingeniera», le contesté, guardando el contrato firmado en mi bolso de lona. «Disfrute del limón. Da una sombra muy buena por las tardes». Al salir a la calle, el sol ya se estaba ocultando tras las montañas, pintando el cielo de un color naranja encendido. Sentí una punzada de satisfacción en el pecho. El plan estaba en marcha, y no había fuerza humana que pudiera detenerlo. Gustavo y su esposa de alcurnia de papel pensaban que regresarían de sus vacaciones de lujo a estrenar un hogar gratis, pero lo que no sabían era que el destino ya tenía un nuevo habitante con un contrato legal y firmado bajo el brazo. El momento de la confrontación indirecta llegó esa misma noche de jueves, cuando yo estaba en la cocina trasera de la mercería preparándome un té de manzanilla para calmar los nervios que, a pesar de mi firmeza, a veces me hacían temblar las manos. El teléfono de disco empezó a sonar con ese timbre metálico que siempre me ha parecido un llamado de alerta. Al levantar el auricular, la voz de Gustavo llegó con esa estática típica de las llamadas de larga distancia, pero cargada de una alegría postiza que me pareció de lo más ridícula. «Mamá, qué bueno que te encuentro. Te hablo rápido, porque aquí en el hotel la señal de internet es una porquería y las llamadas salen carísimas», dijo, sin preguntar siquiera cómo estaba de salud o si la presión no se me había subido con estos calores. «Hola, hijo. ¿Cómo va el viaje?», pregunté, manteniendo mi tono de voz lo más plano y tranquilo posible, ensayando la actuación de la madre sumisa que él esperaba encontrar. «Increíble, de verdad. Esto es el paraíso. Viviana está feliz, se la pasa de compras y en el spa. Oye, te llamaba por un detalle de la casa de Galeana. Es que antes de venirnos, mandamos pedir una sala modular muy moderna y unas lámparas de diseño que compramos a crédito en la capital. El repartidor me llamó hoy para decirme que la entrega está programada para el lunes a mediodía. Como yo te dejé mi juego de llaves viejas en el cajón de la cocina de tu casa, quería pedirte de favor si puedes ir a abrirles y recibir las cosas. No quiero que se vayan a maltratar si las dejan en el patio». Escuché sus palabras con una sonrisa amarga dibujándose en mis labios. Ahí estaba otra vez el verdadero Gustavo, el que no me invitaba a su boda por vergüenza, pero que no tenía ningún reparo en usarme de empleada doméstica sin sueldo para que le recibiera los muebles de su nuevo nido. Para él, mi tiempo, mis rodillas cansadas y mi dignidad no valían nada comparados con la comodidad de su flamante esposa. «No te preocupes por las llaves, Gustavo», le respondí, midiendo cada una de mis palabras como si fueran centavos. «Todo lo que llegue a esa casa el lunes va a estar muy bien recibido y asegurado. Yo misma me voy a encargar de que no falte nada de lo que les pertenece». «Ay, jefa, de verdad que eres un ángel», soltó él con un suspiro de alivio que me sonó a desprecio. «Sabía que podía confiar en ti. Viviana dice que cuando regresemos te va a invitar a tomar el té de la tarde para platicarte del viaje y agradecerte el detalle.
Nos vemos el lunes como a las 2 de la tarde. Llegamos directo del aeropuerto para empezar a acomodar las cosas. Aquí los voy a estar esperando, mijo. Disfruten sus últimos días de playa. Que la arena les limpie bien los pies antes de que pisen tierra de nuevo. Colgué el teléfono antes de que pudiera agregar algo más. Me quedé mirando el aparato negro sobre la pared, sintiendo cómo una frialdad de acero me recorría el cuerpo. Te va a invitar a tomar el té. La frase me daba vueltas en la cabeza como un insulto refinado. Me trataban como a una sirvienta a la que se le paga con una palmadita en la espalda y una taza de agua caliente por haberles cuidado las pertenencias. Su soberbia era tan grande que ni siquiera se les ocurría pensar que la vieja del barrio, la que contaba botones en la mercería, tenía la capacidad de dejarlos en la calle con un solo movimiento de muñeca. El lunes amaneció con un cielo limpio, de esos que anuncian un día de calor seco y pesado. A las 7:30 de la mañana, yo ya estaba de pie frente a la casa de la calle Galeana. Llevaba puesto mi vestido de los domingos, uno de color azul marino, que me compré para el entierro de mi Julián, y que solo usaba para las ocasiones verdaderamente importantes. Me sentía como un general antes de la batalla, con el corazón latiendo a prisa, pero con las ideas más claras que nunca. A las 8 en punto, el motor ruidoso de la camioneta de redilas de Chon anunció su llegada. El muchacho se estacionó junto a la acera, apagó el motor que soltaba un humo espeso y se bajó del vehículo con paso alegre. Venía acompañado de otro joven de hombros anchos, listos para el trabajo pesado. «Buenos días, doña Zoraida», me saludó Chon, quitándose la gorra con respeto. «Mi tío Jacinto me dijo que necesitaba sacar unas cosas de volada. Aquí estamos listos». «¿Qué es lo que se va?», señalé el pasillo de la Casa Azul, donde las 10 cajas de cartón con la cinta gris y las 2 maletas de marca esperaban alineadas como soldados en fila. «Todo eso que ven ahí, muchachos. Quiero que lo saquen con mucho cuidado, sin maltratar las esquinas de las cajas, y lo acomoden aquí afuera, en la acera, justo al lado de la puerta principal. Que quede bien alineado, para que no estorbe el paso de la gente, pero que se vea bien desde la esquina». Chon y su ayudante se miraron por un segundo, sorprendidos por la orden. Pero en este barrio, la gente sabe que cuando Zoraida de Mendoza da una instrucción, es mejor no hacer preguntas. Con paso rápido y una fuerza que me dio envidia, empezaron a cargar las pertenencias de mi hijo. Una a una, las cajas rotuladas con mi marcador negro fueron saliendo del zaguán para tomar su lugar bajo el sol de la mañana. Propiedad de Gustavo Mendoza. Las letras grandes y oscuras brillaban bajo la luz del día, anunciando a cualquiera que pasara por ahí a quién pertenecía aquel montón de cartón y equipaje elegante. Mientras los muchachos trabajaban, vi cómo las cortinas de la casa de enfrente se movían sutilmente. Doña Carmen, la vecina más chismosa de la cuadra, ya estaba apostada en su ventana, tratando de descifrar el misterio de la mudanza al revés. No tardó ni 5 minutos en salir a la banqueta con una escoba en la mano, fingiendo que barría un pedazo de calle que ya estaba limpio como un espejo. «Buenos días, vecina», me gritó desde el otro lado, estirando el pescuezo para leer lo que decían las cajas. «¿Qué pasó? ¿A poco se nos va el muchacho tan rápido? Yo pensaba que apenas se iba a mudar con la novia nueva». «Buenos días, Carmen», le respondí, esbozando mi mejor sonrisa de vecina tranquila. «Las cosas cambian de lugar muy rápido en estos tiempos. El muchacho tiene otros planes, y la casa también. No te preocupes, que pronto vamos a tener vecinos nuevos y de mucha categoría». Carmen se quedó con la boca abierta, rumiando la respuesta sin saber qué más preguntar, y regresó a su casa a toda prisa, seguramente para llamar por teléfono a las demás mujeres del barrio y armar el chisme de la semana. Yo no me escondí. Al contrario, me quedé parada en el umbral, vigilando que cada caja quedara perfectamente acomodada. A las 10 de la mañana, el camión de la mueblería que Gustavo había anunciado apareció por la esquina de la calle Galeana. Era un vehículo grande, de esos que apenas caben por estas calles estrechas de piedra. Se estacionó frente a la Casa Azul y de la cabina bajaron 2 hombres con fajas de cuero en la cintura y hojas de entrega en las manos. «¿Señor Gustavo Mendoza?», preguntó uno de ellos, mirando la dirección en su papel. «Yo soy su madre, la dueña de la propiedad», le respondí, dándoles el encuentro en la banqueta. «Mi hijo no se encuentra, pero me dejó encargado el asunto de los muebles».
Traemos una sala modular de 3 piezas y un juego de lámparas de pedestal. ¿Dónde se las acomodamos, jefa? Miré las cajas de cartón en la acera. Luego miré la camioneta de redilas de Chon, que todavía estaba estacionada a unos metros. Y finalmente, miré al repartidor con una tranquilidad que a mí misma me asombró. «No se van a meter a la casa, muchacho», le dije, sacando de mi bolso un billete de 100 pesos y extendiéndoselo para que no hubiera quejas. «Quiero que pongan la sala aquí mismo, sobre la acera, bien acomodada junto a las maletas grises, y las lámparas me las dejan en sus cajas cerradas, encima de los sillones. Que todo quede bien ordenado, por favor». El repartidor miró el billete, luego miró la calle y finalmente se encogió de hombros. «Como usted diga, señora. Mientras nos firme de recibido, nosotros podemos dejar los muebles en la punta del cerro si así lo quiere». El trabajo de descarga tomó media hora. Los sillones de color gris claro, de una tela sintética que pretendía imitar a la gamuza fina y que seguramente se arruinaría con la primera lluvia, quedaron expuestos en la banqueta de la calle Galeana, flanqueados por las cajas de cartón y las maletas de viaje. Era una escena surrealista, digna de un teatro de plaza pública. Parecía la sala de exhibición de una tienda de muebles que se había vuelto loca y había decidido mudarse a la intemperie. Cuando los camiones se retiraron, me quedé sola de nuevo. Me senté en el banco de piedra que tengo debajo del limonero del patio interior, dejando la puerta principal entornada apenas unos centímetros para poder escuchar el movimiento de la calle. El calor del mediodía ya era insoportable. El aire vibraba sobre el pavimento. El calor de las 2 de la tarde caía sobre la calle Galeana como una losa de plomo ardiente. El aire vibraba sobre el pavimento empedrado, y el olor a tierra seca mezclado con el aroma de los azahares de mi limonero creaba una atmósfera pesada, casi irrespirable. Yo estaba de pie detrás de la ventana del zaguán, protegida por la sombra del pasillo, observando el espectáculo que había montado en la acera. Los 3 sillones de color gris claro, impecables y absurdos bajo el sol abrasador, parecían un monumento a la soberbia humana. A su lado, las 10 cajas de cartón con mi letra grande y negra, y las 2 maletas relucientes completaban el cuadro. Doña Carmen ya se había mudado de la banqueta a su porche, fingiendo limpiar unas macetas de barro, pero con los ojos bien abiertos y las orejas atentas a cualquier ruido que viniera de la esquina. El sonido de un motor cansado rompió el silencio de la siesta. Un taxi de color verde y blanco dio la vuelta a la esquina despacio, como si el chofer dudara de la dirección. Se detuvo justo frente a la Casa Azul. Por la ventanilla del copiloto asomó la cabeza de mi hijo Gustavo, con unos lentes de sol oscuros y la piel notablemente más bronceada por el sol caribeño. Su sonrisa de recién casado se congeló en el acto cuando sus ojos se toparon con la sala de exhibición que obstruía el paso en la banqueta. El taxi se detuvo por completo. La portezuela trasera se abrió y Viviana bajó primero, vistiendo un sombrero de paja de ala ancha y un vestido de lino blanco que ya traía algunas arrugas del viaje. Al ver los sillones grises expuestos al polvo de la calle, se llevó las manos a la boca, soltando un grito ahogado que resonó en toda la cuadra. Gustavo bajó de inmediato, con el rostro desencajado y los hombros tensos, perdiendo en un segundo toda la prestancia de arquitecto exitoso que tanto le gustaba presumir. «¡No puede ser!», chilló Viviana, señalando con su dedo de uñas pintadas de rosa hacia la acera. «Gustavo, mira eso. Es nuestra sala, la que compramos a plazos. ¿Por qué está tirada en la calle como si fuera basura?». Gustavo no respondió. Caminó a zancadas hacia la puerta principal de la Casa Azul, ignorando las cajas de cartón que llevaban su nombre escrito en letras gigantes. Parecía un hombre ciego que solo buscaba una salida de emergencia. Sacó del bolsillo de su pantalón el llavero con la llave de latón gastada, esa que yo le había prestado hacía meses y que él consideraba el pase de entrada a su nueva vida de propietario sin esfuerzo. Con la mano temblorosa por la rabia, intentó meter la llave en la cerradura. La llave ni siquiera entró 1 milímetro. El brillo plateado de la chapa nueva de doble cilindro que Jacinto había instalado el viernes destacaba contra la madera oscura de la puerta. Gustavo miró el metal brillante, luego miró su llave vieja y volvió a intentar forzarla con desesperación, raspando la pintura fresca del marco.
¡Abre, maldita sea! ¡Abre! Masfulló, dándole una patada suave a la madera. Fue en ese momento cuando decidí que la espera había terminado. Deslicé el pasador interior con un sonido seco, metálico y contundente que debió escucharse desde la calle. Empujé la hoja de la puerta despacio, abriéndola de par en par. Me paré en el umbral, con la espalda recta, las manos cruzadas al frente sobre mi vestido azul marino y la mirada fija en los ojos de mi hijo. Gustavo dio un paso atrás, sorprendido de verme ahí dentro. Tenía la frente cubierta de sudor y la boca ligeramente abierta, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Detrás de él, Viviana se acercó con el rostro encendido de furia, con el sombrero de paja medio de lado. «¿Mamá? ¿Qué significa esto?», preguntó Gustavo, intentando mantener ese tono de superioridad que usaba cuando quería darme órdenes disimuladas de consejo. «¿Por qué cambiaste la cerradura? Mi llave no entra. ¿Y qué hacen nuestras cosas aquí afuera? Te pedí que recibieras la sala, no que la dejaras en la banqueta para que se arruine con el polvo y el sol». «Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Viviana», dije, con una voz tan tranquila y pausada que parecía venir de otra persona. «Bienvenidos de su viaje. Espero que hayan disfrutado mucho de la playa y de la intimidad que tanto buscaban». «No me salgas con ironías, Zoraida», intervino Viviana, perdiendo por completo los modales de alta sociedad de los que tanto se jactaba. «Esa sala nos costó una fortuna. Exijo una explicación ahora mismo. ¿Por qué están nuestras maletas y mis cosas de marca tiradas en la acera como si nos estuvieran corriendo?» La miré directamente a los ojos. Ella sostuvo la mirada un segundo, pero la firmeza de mis ojos cansados la obligó a desviar la vista hacia el suelo de piedra. En este pueblo, la gente joven cree que las arrugas te vuelven tonta, pero se les olvida que cada una de estas marcas es una batalla ganada a la vida. «Nadie los está corriendo de ningún lado, Viviana», respondí, manteniendo la calma que me daba el saber que yo tenía el control absoluto de la situación. Para que a uno lo corran de una casa, primero tiene que vivir en ella, o al menos tener un contrato que le dé derecho a pisar el suelo. Y que yo sepa, ninguno de los dos tiene un papel firmado que diga que esta propiedad les pertenece. Gustavo se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que conocía de sobra. Se acercó un paso más, bajando la voz, intentando apelar a esa complicidad de madre e hijo que él mismo había pisoteado una semana atrás. «Mamá, por favor, no empieces con tus escenas delante de los vecinos. Mira a la calle, la gente está murmurando. Déjanos pasar». Abrimos las cajas adentro y platicamos como la gente civilizada que somos. «Debe ser un malentendido. Tú me dijiste que esta casa sería para mí cuando me casara». «Te equivocas, Gustavo», le contesté, y mi voz sonó firme como un golpe de martillo en un yunque. «Yo te dije que esta casa la había construido pensando en tu futuro, pero el futuro cambia cuando las personas demuestran quiénes son en realidad. Tú decidiste que yo no era lo suficientemente íntima para estar presente el día de tu boda. Decidiste que mi vestido sencillo, mis manos de mercadera y mi presencia de barrio humilde arruinarían el cuadro perfecto de tu nueva familia distinguida. ¿No fueron esas tus palabras? La diferencia de ambientes, dijiste». Gustavo tragó saliva, mirando de reojo hacia la acera de enfrente, donde doña Carmen ya se había unido a otra vecina para observar el desenlace de la comedia. El color rojo de la vergüenza comenzó a subirle por el cuello. «Mamá, eso fue diferente. Fue por tu propio bien, para que no te sintieras incómoda con la familia de Viviana. No me vengas con mentiras baratas, hijo», lo interrumpí, levantando un poco la mano para que guardara silencio. «A tu edad, ya deberías saber que a las madres no se les engaña con discursos ensayados. Me escondiste porque te daba vergüenza que tus nuevos suegros vieran de dónde viene el dinero con el que pagaste tu carrera de arquitecto. Te dio pena que supieran que cada bloc de esta casa, cada varilla y cada saco de cemento se pagaron vendiendo botones, hilos y cierres de a centavo en la mercería del barrio. Quisiste jugar al gran señor de la alta sociedad, pero usando los cimientos de la vieja trabajadora que preferiste dejar encerrada en la cocina». Viviana soltó una risa nerviosa, cruzando los brazos sobre el pecho. «Bueno, si tanta molestia te causó lo de la boda, nos hubieras dicho antes. Pero esto es una ridiculez. No puedes dejarnos en la calle de esta manera.
Gustavo es tu único hijo. Esta casa le corresponde por derecho de familia. Me metí la mano en el bolsillo del vestido azul y saqué el sobre de plástico donde guardaba la copia del contrato de arrendamiento que habíamos firmado el sábado con la ingeniera Sofía Ramos. Se lo extendí a Gustavo, quien lo tomó con manos temblorosas. «Lee las letras pequeñas, hijo», le dije, esbozando esa sonrisa suave que tanto me había costado ensayar. «A partir de hoy, la casa de la calle Galeana tiene una nueva inquilina, una mujer muy seria, ingeniera de las obras del gobierno, que ya me pagó 3 meses de depósito y el primer mes de renta por adelantado. El contrato está debidamente registrado y tiene validez por 1 año forzoso. Ella se muda hoy mismo por la tarde, en cuanto termine su horario de oficina». Gustavo leyó el documento y vi cómo sus ojos se abrían con horror al ver la firma de la ingeniera y el sello de la inmobiliaria de Matilde. La realidad le cayó encima como un balde de agua helada. «¿La rentaste?», susurró, con una voz que ya no tenía rastro de la soberbia de antes. «¿Rentas la casa que se supone que era para nosotros? ¿Dónde se supone que vamos a vivir, mamá? Entregamos el departamento donde yo vivía porque dimos por hecho que nos mudaríamos aquí al regresar del viaje. Todos nuestros ahorros se fueron en la boda y en la luna de miel. No tenemos a dónde ir». «Ese es un problema de los más íntimos, Gustavo», le respondí, usando sus propias palabras con una precisión quirúrgica. «Como yo no pertenezco a ese grupo selecto de personas que califican para enterarse de tus decisiones importantes, no tengo por qué preocuparme por resolver tus asuntos domésticos. Tú y tu esposa son 2 adultos jóvenes, con carreras y con familias distinguidas que seguramente estarán encantadas de recibirlos en sus amplias residencias de alcurnia». Viviana se acercó a Gustavo, arrebatándole el papel de las manos para leerlo ella misma. Su rostro, antes pálido, se tornó de un color escarlata de pura rabia. «Esto es una agresión», gritó, señalándome con el dedo. «Es una venganza de vieja resentida. No puedes hacernos esto. Vamos a demandarte. Gustavo es tu heredero, y esta casa es su herencia legítima». Me reí. Fue una risa corta, limpia, que me salió del fondo del pecho y que pareció desinflar el último rastro de autoridad que a la muchacha le quedaba. «La herencia, muchacha, se da cuando uno se muere», les recordé, dando un paso al frente para que sintieran el peso de mis palabras. «Y como me ven, todavía tengo mucha salud y mucha vida por delante. Las escrituras de esta propiedad están a mi nombre, Zoraida, viuda de Mendoza. Yo la compré, yo la mantuve y yo decido quién vive bajo este techo. Y les aseguro que no va a ser nadie que me considere una vergüenza para sus amistades». Gustavo dejó caer los brazos a los lados de su cuerpo, con la mirada perdida en el suelo empedrado. El hombre seguro de sí mismo, el arquitecto de modales finos que se creía dueño del mundo, se había desvanecido, dejando en su lugar al niño asustado que alguna vez fue cuando hacía una travesura en la escuela y temía el castigo. «Mamá, de verdad, perdóname», dijo, y esta vez su voz sonó sincera, quebrada por el peso del orgullo derrotado. «Nos equivocamos. Yo me equivoqué. No debía hacer las cosas así. Pero por favor, ayúdanos. No podemos dejar la sala aquí afuera. Se va a arruinar. Déjanos meter las cosas al menos por unos días mientras buscamos un departamento». Miré los sillones grises en la banqueta. Sentí una pequeña punzada de compasión en el estómago. Esa debilidad de madre que siempre nos empuja a perdonar a los hijos sin importar lo que hagan. Pero me acordé de la noche del martes, de la frialdad con la que me había dicho que yo no encajaba en su ambiente, de la forma en que me había tratado como a una molestia conveniente. El amor de madre no puede ser una licencia para recibir humillaciones gratis. Si no ponía un límite ahora, pasaría el resto de mis días siendo la vieja invisible que les limpia la casa mientras ellos se avergüenzan de mi existencia. «No, Gustavo», le dije con una firmeza que no admitía réplica. «Las cosas se quedan donde están. La ingeniera Ramos llega a las 5 de la tarde con su camión de mudanza. Si para esa hora tus cajas y tus sillones siguen obstruyendo la banqueta de la propiedad, ella misma tiene la instrucción de llamar a la policía de tránsito para que se lleven todo con la grúa por estorbar la vía pública. Te sugiero que busques una camioneta de fletes rápido. En la esquina del mercado siempre hay muchachos con camionetas de redilas que hacen viajes económicos». «Esto es una humillación pública», exclamó Viviana,
mirando a las vecinas que ya no disimulaban y platicaban alegremente desde la acera de enfrente. Toda la gente se está burlando de nosotros. Gustavo, haz algo. Gustavo miró a su esposa, luego miró a las vecinas y finalmente me miró a mí. Vio en mi rostro que no había espacio para la negociación, que la madre sumisa que él creía controlar había desaparecido para siempre. En mis ojos encontró la autoridad de la mujer que había levantado un patrimonio de la nada, la que no le temía al trabajo duro ni al juicio de los demás. Por primera vez en su vida, me miró con un respeto real, un respeto nacido no del cariño impuesto por la sangre, sino de la admiración ante una fuerza que no sospechaba que yo poseía. «Está bien, mamá», dijo con la voz apagada, agachando la cabeza. «Entiendo. Tienes razón en todo lo que dices. Nos portamos como unos miserables contigo, y esto es lo que nos merecemos por haberte menospreciado». «Qué bueno que lo entiendas, hijo», le respondí, sintiendo cómo un nudo que llevaba años atravesado en mi garganta comenzaba a deshacerse. La dignidad no se compra con títulos universitarios ni con apellidos de alcurnia. Se demuestra respetando a quienes te dieron la mano cuando no tenías nada. Espero que esta lección les sirva para construir su matrimonio sobre bases más reales que la pura apariencia. Me di la vuelta despacio, dispuesta a entrar a la casa azul, pero antes de cruzar el umbral, me detuve y los miré por encima del hombro una última vez. Por cierto, Gustavo, le dejé un recado al repartidor de la mueblería. La sala ya está firmada de recibido, así que la primera mensualidad vence el próximo mes. Procuren no atrasarse con los pagos, que los intereses de esas tiendas son muy caros para la gente que no tiene casa propia. Di un paso hacia el interior del pasillo y empujé la pesada puerta de madera. El sonido de la nueva cerradura de Jacinto al cerrarse fue como el cierre de un ciclo de mi vida, fuerte, definitivo e inviolable. Me apoyé contra la madera un momento, escuchando el silencio de la casa que ahora me pertenecía por completo. Por primera vez en muchos años, no sentí la soledad de la vejez, sino la inmensa paz de quien ha recuperado el control de su propio destino. El sonido seco de la cerradura nueva al cerrarse fue el punto final de una historia y el comienzo de otra. Me quedé inmóvil, apoyando la frente contra la madera fresca del zaguán, escuchando cómo el mundo exterior continuaba su marcha sin mi permiso. A través de la madera gruesa, los ruidos de la calle Galeana me llegaban amortiguados, pero perfectamente claros. Escuché los gritos destemplados de Viviana, que ya no sonaban como los de una dama de la alta sociedad, sino como los berrinches de una niña consentida a la que le acaban de quitar su juguete favorito. Escuché también la voz apagada de Gustavo, tratando de calmarla mientras buscaba en su teléfono algún servicio de fletes que no le cobrara los ojos de la cara por sacar sus cosas de la banqueta. Al poco rato, el traqueteo de una camioneta vieja anunció la llegada del auxilio. Me asomé discretamente por la rendija de la ventana de la sala. Dos muchachos de sombrero de paja comenzaron a cargar los pesados sillones grises, esos que habían sido comprados para deslumbrar a visitas que nunca llegarían a esta casa. Gustavo cargaba una de sus maletas Grey, arrastrando los pies sobre el empedrado, con la cabeza gacha y los hombros hundidos. Viviana caminaba detrás de él, cuidando que su vestido de lino blanco no se manchara con el hollín del escape de la camioneta, pero con una furia pintada en el rostro que le arrebataba cualquier rastro de la belleza que mi hijo tanto presumía. Cuando el motor de la camioneta de fletes se perdió en la distancia, la calle Galeana recuperó su silencio de tarde de siesta. Las vecinas, con doña Carmen a la cabeza, regresaron lentamente a sus casas, murmurando entre dientes el chisme del año. Yo me aparté de la ventana y respiré hondo. El aire dentro de la casa azul se sentía limpio, libre de la soberbia que mi hijo y su esposa habían intentado meter por la puerta trasera. A las 5 de la tarde en punto, tal como lo habíamos acordado, el camión de la mudanza de la ingeniera Sofía Ramos se estacionó frente a la casa. Ella se bajó de la cabina vistiendo su ropa de trabajo, pantalones de mezclilla gruesos, botas de casquillo y el cabello recogido en una trenza impecable. No traía lujos innecesarios, solo un par de cajas con libros técnicos, su ropa de diario y una mesa de dibujo que sus ayudantes bajaron con un cuidado casi religioso. Abrí la puerta para darle la bienvenida.
Sofía me miró con esos ojos tranquilos y trabajadores que me habían agradado desde el primer momento. «Buenas tardes, señora Zoraida». Me saludó con un apretón de manos firme. «Ya estamos listos para instalarnos. Espero no causarle muchas molestias». «Ninguna molestia, ingeniera», le respondí, entregándole el manojo de llaves nuevas que Jacinto me había dejado. «Esta casa es suya a partir de hoy. El limonero del patio está cargado de azahares. Si le gusta el té de hojas de limón por las noches, siéntase libre de agarrar las que necesite». Sofía sonrió, una sonrisa sincera que no buscaba quedar bien con nadie, sino simplemente agradecer el gesto. «Muchas gracias. Le prometo que cuidaré de este lugar como si fuera mío. Sé lo que cuesta levantar una casa así». Nos quedamos unos minutos platicando en el patio central, bajo la sombra fresca del limonero. Verla acomodar sus cosas con tanta sencillez me devolvió la certeza de que había tomado la decisión correcta. Esta casa, construida con el sudor de mis manos y el esfuerzo de mis mejores años, merecía ser habitada por alguien que entendiera el valor del trabajo y del respeto, no por dos jóvenes arrogantes que pensaban que el mundo les debía todo por el simple hecho de existir. Los días que siguieron a la mudanza de la ingeniera trajeron un cambio profundo en mi rutina y en mi propia persona. En la mercería La Perla, la clientela pareció multiplicarse. Al principio, supe que muchas venían impulsadas por la curiosidad, buscando sacarme alguna confesión sobre el escándalo de la calle Galeana. Doña Carmen fue la primera en presentarse el martes por la mañana, fingiendo que necesitaba 1 metro de resorte blanco para unas sábanas viejas. «Ay, Zoraida, de veras que te volaste la barda», me dijo, recargándose en el mostrador de madera y bajando la voz hasta convertirla en un susurro cómplice. «Todo el barrio habla de lo que le hiciste a tu Gustavo. Dicen que lo dejaste en la calle con todo y su sala nueva. ¿No te dio lástima? Al fin y al cabo, es tu único hijo». Yo terminé de medir el resorte con mi regla de madera, lo corté con un golpe firme de las tijeras y la miré fijamente a los ojos, manteniendo mi sonrisa tranquila. «Lástima, Carmen. Da la gente que no tiene dignidad para hacerse respetar», le contesté, cobrándole los centavos exactos. «Mi hijo tiene estudios, tiene una esposa de familia rica y tiene manos para trabajar. Lo único que no tenía era educación, y esa se la acabo de dar yo misma, aunque sea un poco tarde. Son 3 pesos con 50 centavos, por favor». Carmen pagó sin decir una palabra más, dándose cuenta de que la vieja sumisa que solía agachar la cabeza ante los comentarios ajenos había desaparecido para siempre. A partir de ese día, el tono de la gente del barrio cambió por completo. Ya no me miraban con esa lástima condescendiente que se le tiene a las viudas desamparadas. Ahora me miraban con un respeto nuevo, un respeto ganado a pulso por haber tenido el valor de poner límites a mi propia sangre. Me convertí en una especie de leyenda silenciosa entre las mujeres de mi edad, una prueba viviente de que la vejez no tiene por qué ser sinónimo de resignación ni de olvido. La primera mensualidad de la renta de la calle Galeana la recibí puntualmente el primer sábado del mes. Cuando tuve los billetes en la mano, no los guardé en la caja fuerte de la mercería para el futuro de Gustavo, como habría hecho en otros tiempos. Esta vez decidí que ese dinero era mío, ganado con el esfuerzo de mi pasado y destinado a mejorar mi presente. Lo primero que hice fue llamar a un carpintero para que fuera a mi pequeña casa, detrás de la mercería. Mandé tirar el viejo colchón de resortes vencidos que me había acompañado por más de 30 años y compré una cama matrimonial nueva, de esas que tienen soporte ortopédico y huelen a madera de pino fresca. También contraté a un muchacho para que pintara las paredes de mi cocina de un color amarillo brillante, que hiciera juego con la luz del sol que entra por la ventana de la mañana. Me compré un par de vestidos nuevos, no de los aburridos colores oscuros que la sociedad espera que usen las viudas, sino de un azul alegre y un verde oliva que me hacían ver los ojos más brillantes. Aprendí a consentirme, a prepararme comidas ricas solo para mí, a sentarme por las tardes en mi mecedora de mimbre, a leer las novelas que siempre había querido leer, pero que nunca tuve tiempo de empezar, porque siempre había un suéter que remendar o una cuenta de Gustavo que pagar. Mi hijo tardó 3 semanas en volver a buscarme. Apareció un domingo por la tarde, cuando el sol ya empezaba a ocultarse y la mercería estaba cerrada. Yo estaba en mi pequeña cocina trasera, preparándome un café con un trozo de pan dulce, cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta del zaguán.
Eran unos golpes tímidos, muy diferentes a los llamados ruidosos y urgentes que él solía hacer cuando venía a pedirme dinero o favores. Al abrir la puerta, lo encontré solo. No traía a Viviana, ni sus lentes de sol caros, ni esa prisa nerviosa de quien tiene cosas más importantes que hacer. Traía el cabello un poco alborotado y una camisa sencilla que él mismo parecía haber planchado, no muy bien, por cierto. «Hola, mamá», dijo con una voz suave, casi temerosa de mi reacción. «¿Puedo pasar?» Lo miré por un momento, midiendo el cambio en su rostro. Ya no quedaba rastro de la soberbia del arquitecto distinguido. En su lugar, vi a un hombre que empezaba a comprender el peso de la realidad. «Pasa, Gustavo. El café está recién colado», le respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Se sentó en una de las sillas de madera de la cocina, las mismas donde tantas veces se había sentado a hacer sus tareas de la escuela mientras yo cosía a su lado. Miró a su alrededor, notando las paredes pintadas de amarillo y el orden pulcro de la habitación. «Se ve muy bonita la cocina, mamá», comentó, buscando un tema de conversación para romper el hielo. «Gracias, hijo. Hacía falta un cambio de color. La vida es muy corta para vivirla entre paredes grises». Le serví una taza de café caliente y me senté frente a él. Durante unos minutos, el único sonido fue el chocar de las cucharas contra el barro de las tazas. Gustavo mantenía la mirada fija en el líquido oscuro, como si buscara las palabras correctas en el fondo de la taza. «Nos mudamos a un departamento pequeño cerca de mi trabajo», soltó por fin, sin levantar la vista. «Es un tercer piso, no tiene jardín de bugambilias y el ruido de la calle es insoportable a veces. Pero es lo que pudimos pagar con mi sueldo. Tuvimos que vender la sala modular a mitad de precio porque no cabía en el espacio que tenemos». Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por ver que la lección estaba surtiendo efecto, y tristeza por el camino difícil que mi hijo tenía que recorrer para madurar. Pero sabía que si cedía ahora, si le ofrecía dinero o la casa de Galeana de nuevo, arruinaría todo el camino andado. El amor de madre a veces tiene que ser duro, firme como la roca, para que los hijos aprendan a sostenerse sobre sus propios pies. «Es un buen comienzo, Gustavo», le dije con suavidad. «Todos empezamos desde abajo. Yo empecé esta mercería con una sola caja de hilos y 3 metros de encaje que me prestó una vecina. El tamaño del departamento no importa. Lo que importa es que lo mantengan con su propio esfuerzo». Gustavo levantó la vista y me miró con unos ojos que por fin reflejaban una madurez real. «Viviana regresó a trabajar», continuó con una media sonrisa que denotaba cierto orgullo. «Consiguió un puesto de recepcionista en una clínica dental. Al principio fue difícil. Tuvo muchos berrinches y sus papás quisieron intervenir, pero les dije que este era nuestro problema y que nosotros lo íbamos a resolver. Ya no les pedimos dinero». Esa confesión fue el mejor regalo que mi hijo pudo haberme traído. Sentí como un peso enorme, ese que había cargado en la espalda desde que enviudé, se desvanecía por completo. Mi Gustavo, el niño consentido al que le había resuelto la vida durante años, estaba empezando a convertirse en un hombre. «Me da mucho gusto escuchar eso, hijo», le respondí, extendiendo mi mano sobre la mesa para tocar la suya. «El trabajo dignifica a las personas. Les aseguro que cuando logren comprar sus propias cosas con el dinero que ustedes mismos ganaron, las van a cuidar y a valorar el doble». Gustavo apretó mi mano con fuerza, una fuerza que no sentía en él desde hacía muchos años. «Perdóname, mamá», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Me dio tanta vergüenza lo que hice. Me dejé deslumbrar por un mundo de apariencias que no era el mío, y en el camino me olvidé de la mujer que me dio todo para que yo pudiera llegar a ser alguien. Tuviste que cerrarme la puerta en la cara para que yo pudiera abrir los ojos». «Ya está perdonado, mijo», le contesté, sintiendo una lágrima traicionera que me corría por la mejilla, pero que limpié de inmediato con mi pañuelo. Las madres perdonamos siempre, pero eso no significa que tengamos que olvidar nuestro propio valor. Te quiero con toda mi alma, pero mi respeto va primero. Si tú no me respetas, nadie más lo va a hacer». Esa tarde platicamos durante horas, pero ya no de planos de arquitectura ni de bodas elegantes, sino de las cosas sencillas de la vida, de cómo iba el negocio de la mercería, de los proyectos de la ingeniera Sofía en la casa de Galeana y de los planes que él tenía para seguir creciendo en su trabajo. No hubo reproches, no hubo altanería,
solo la plática tranquila de dos adultos que se reconocían como iguales, respetando sus espacios y sus decisiones. Cuando Gustavo se despidió esa noche, me dio un abrazo largo, de esos que curan las heridas del alma. Lo vi caminar por la calle bajo la luz de los faroles, y esta vez no sentí la tristeza de ver partir a mi hijo, sino la inmensa satisfacción de saber que lo estaba dejando ir al mundo como un hombre de verdad, libre de las cadenas de la soberbia que casi lo arruinan. La vida en el barrio continuó su curso, pero para mí ya nada volvió a ser igual. La transformación fue completa. A mis 68 años, he descubierto que nunca es tarde para reinventarse, para reclamar el espacio que nos corresponde en el mundo y para enseñar a los que vienen detrás que la vejez no es el final del camino, sino la cúspide de nuestra fortaleza. La mercería La Perla sigue abierta, pero ahora la manejo con una alegría renovada, sabiendo que cada botón que cuento y cada metro de encaje que mido son testimonios de mi independencia. A veces, por las tardes, camino hasta la calle Galeana para saludar a la ingeniera Sofía. Nos sentamos en el patio bajo el limonero, compartimos una taza de té y platicamos de la vida mientras el sol se oculta tras los cerros. Miro las paredes azules de la casa, las bugambilias que florecen con fuerza y el limonero que sigue dando sus frutos verdes y brillantes. Sé que esta casa tiene una nueva historia, una historia de respeto, de trabajo y de dignidad que yo misma me encargué de escribir con mis propias manos. He dejado de ser la madre abnegada que se disuelve en la sombra del éxito de su hijo. Ahora soy Zoraida Viuda de Mendoza, una mujer fuerte, dueña de su destino, de sus propiedades y, sobre todo, de su respeto inquebrantable. Y esa es una cerradura que nadie, por más íntimo que se crea, volverá a forzar jamás.